Ya, gracias, capitán. Vamos a dar curso. ¿Ya ven todos? Sí, perfecto. Sí. Ya, como dijo el capitán, la, el tema a tratar hoy día principalmente era abastecimiento, pero creo que da las circunstancias y cómo estamos trabajando la academia a un lado un poquito más virtual y un poco más teórico, creo que para aprovechar esta instancia deberíamos hablar un poquito de algo que engloba el abastecimiento, que es la hidráulica, ¿ya? El capitán dijo que íbamos a hablar un poquito de agua, y la hidráulica la verdad es que es un concepto que, o algo que incluye no solamente en el fondo el abastecimiento como tal, sino que el trabajo bomberil completo. El, Hay que tener en consideración que, en el fondo, parte de la labor bomberil nace para apagar incendios. Con el tiempo nos hemos ido poniendo en el fondo más sofisticados y nos hemos ido metiendo a lo mejor en otras temáticas, y también hemos perdido un poco el volver a lo básico, ¿ya? Porque con el tiempo hemos tenido también más acceso a recursos y nos hemos dedicado a lo mejor a comprar más pitones, eh, más cámaras termales, equipos autónomos que tienen más luces que el Tagada. En el fondo, varias cosas que nos van generando que vamos perdiendo un poco el foco de lo básico. Y lo básico para los bomberos parte inicialmente en tirar agua. Y el tirar agua en el fondo puede ser tan lógico, tan sencillo como acoplar un par de mangueras y decir dame agua, o agua y te va a llegar agua. Pero no muchos bomberos le meten cabeza en el fondo si esa agua la estoy aplicando bien o la estoy aplicando mal. Y eso no va solamente con la expertise a lo mejor del pitonero, sino que va en todo un proceso que hay detrás o un flujo que te permite que el agua llegue en el fondo al pitón de buena manera. Eh, Como objetivo de esta academia, primero vamos a repasar muy básicamente algunos conceptos relacionados al trabajo con agua, entender por qué el concepto de hidráulica es importante para el trabajo bomberil, que creo que es lo más importante, y aquí la idea es que sea bien participativa esta academia y vayamos como tomando alguna referencia. Yo creo que a nadie le interesa un bombero de la NASA que esté con un Excel o con una calculadora calculando cuánto la pérdida por roce en una armada, pero sí me interesa que por lo menos ese bombero sepa o se cuestione un poco el por qué le está saliendo un chorro penca, eh, el que un trabajo es viable o no es viable, etcétera. Hablar un poco de la capacidad del cuerpo, de la octava, pero también hablar un poco de la capacidad del cuerpo. Hay que tener en consideración que nosotros no trabajamos solo y de repente somos medio miope y vemos solamente la realidad nuestra. Que podemos tener un carro con una bomba increíble, pero a lo mejor no está abasteciendo un carro que tiene una bomba en mal estado, un carro con mucha agua, con poca agua, etcétera. Eh, ¿Por qué les toco los POE? Porque son procedimientos que están establecidos en el de la comandancia. Entonces, si nosotros tampoco tenemos claridad del trabajo que nosotros estamos realizando, eventualmente podríamos tener incluso hasta algún problema ahí de sanciones si es que a lo mejor no sabemos. Y finalmente entender los riesgos y consideraciones del trabajo con agua, que es un poquito más amplio y que lo vamos a ir conversando como caso a caso. La primera pregunta que le hago en el fondo es, ¿hablar de hidráulica es solo saber qué pitón estoy ocupando? Y ahí le pregunto a ver, ¿a quién veo? A Matías Solar, que es nuevo, no tenéis ni una emergencia encima, pero conceptualmente, ¿tú crees que la hidráulica es solo saber qué pitón estoy ocupando? Eh, no, porque a veces hay una tabla que muestra en sí la pérdida por roce que tiene cada tipo de tira. Ya, Entonces como que involucra varias cosas. Involucra la presión que le esté aplicando, el diámetro de la tira, el tipo de pitón, si estoy en altura o no. Depende de ya, muchas cosas. perfecto, sí, ok, tiene razón. No solamente en el fondo del pitón que estoy ocupando, sino que va relacionado en el fondo a qué armada estoy ocupando, qué tipo de manguera, qué diámetro de manguera, la distancia, el caudal que quiero desalojar. Pero hay algo más que también de repente a los bomberos se nos olvida y que descansamos 100% en el maquinista o en el cuartelero o quien esté operando la bomba, que es en el fondo nuestros carros bomba y el abastecimiento. ¿Ya? El tema de hidráulica no es solamente decir, ah, perfecto, voy a sacar, no sé, un pitón que desaloje $250 por minuto. Perfecto. Ahora, mi sistema para atrás, ¿me da para poder desalojar eso en la punta?
yo creo que no muchos bomberos se lo cuestionan. Eh, por lo general los bomberos ejecutamos, ¿no? Y de repente planificamos nuestros carros, en el fondo, nuestras estrategias para no pensar mucho. Tenemos las camas de ataque, que sabemos que tienen 3 tiras de 50 y un pitón que cumple el POE y cumplen a lo mejor las relaciones de pérdida por roce, etcétera. Pero si ya empezamos a cambiar un poco el escenario, tenemos que alargar o tenemos que acortar, tenemos que seguir cuestionándonos eso. Y aquí la idea es hacer un repaso en el fondo como por concepto muy rápido y vamos a ir vinculándolo con el material que tiene la octava y él le voy preguntando también para ver su conocimiento respecto al material que tiene la octava para ir en el fondo aterrizando esto. Bueno, de los pitones, que es como la punta del iceberg de todo lo que implica la hidráulica, como ven les puse ahí un par de fotillos. Hay varios tipos de marca, modelos, formas, colores, etcétera, ¿ya? Y eso la verdad es que lamentablemente genera una complejidad mayor en el minuto de tomar decisiones si no conocemos el material que tenemos en nuestros carros. ¿Y por qué les pongo todas estas fotos? Es porque va linkeado a lo que les dije al principio. Nosotros no podemos ser tan miopes de solamente pensar o trabajar con lo que tenemos en nuestras unidades. Muchas veces nos va a tocar trabajar que llega, no sé, el 81, el 82, el 83, ya hay suficientes carros armados en el incendio y va a tener que trabajar a lo mejor con un pitón de otra compañía. Y la función o el objetivo tiene que ser el mismo. Por lo tanto, yo tengo que tener la capacidad en el fondo de poder entender cómo funciona ese pitón con algunos elementos básicos. Y acá hay un pequeño diagrama que yo creo que lo han visto en muchas presentaciones de postulantes, nivel 1, nivel 2, etcétera, que muestra en el fondo todo el abanico de posibilidades que tenemos o alternativas que tenemos para los pitones. O sea, pasamos de tener una herramienta que solamente o de manera lógica nos permite tirar agua y cambiar a lo mejor el patrón, a tener un sinfín de alternativas. Pitones de tubo, con caudal fijo por boquilla, neblineros con tipos de corte distintos, caudales regulares con anillo, caudal automático, caudal fijo. Hay una infinidad de alternativas. Y aquí le voy a preguntar al José, en el 82, José Morales, dime si tenemos, o nómbrame al menos un pitón que tengamos con corte de bola. El Midforce, No, ¿no? Ricardo Arkham, Ah, verdad. en el 82. Nómbrame al menos un pitón que tengamos con corte de bola. El de tubo, el Acron. Ya, perfecto. ¿Por qué son importantes estas consideraciones? Que puede ser una tontera, ¿ya? Una pregunta como súper básica. Pero es que yo, por ejemplo, la diferencia entre un pitón automático y uno de bola es que yo el de bola tengo que trabajarlo 100% abierto. Si lo trabajo con la llave media, el chorro en el fondo me va a salir pifiado, ¿ya? Y el automático, la diferencia es que mientras yo más abra el pitón, más caudal voy a tener que desalojar, o más caudal me permite desalojar. Por lo tanto, si mi concepto no lo tengo claro, a lo mejor voy a abrir los dos al 100%. Y es muy distinto trabajar con el pitón, por ejemplo, de caudal fijo, perdón, el de tubo que tenemos en el 82 al 100%, que trabajar, por ejemplo, un dual force de 300 galones por minuto al 100%. Voy a estar desalojando más agua a lo mejor de la que el incendio necesita. Por eso es importante que conozcamos en el fondo nuestro material. Y nuestro material, la verdad es que no es poco. Igual tenemos una ventaja versus el resto de las compañías. Aquí están casi todos los pitones de cada carro. La ventaja que tenemos es que gran parte de nuestros pitones son marca TFT. ¿Qué consideración tiene eso? Que gran parte de nuestros pitones son de caudal regulable de manera automática. O sea, va a depender de cuánto yo abra la manilla en el fondo. Por lo tanto, ahí se nos simplifica un poco la gestión a lo mejor de nuestro material. Yo como bombero digo, perfecto, voy a sacar un pitón y no voy a tener que estar pensando, no es que esta cama tiene un pitón de caudal regulable con anillo o el otro tiene, no. Tenemos la ventaja que tenemos pitones muy similares y sabemos que en las camas tenemos el mismo pitón. Por lo tanto, debería saber cuál es el galonaje que trabaja ese pitón, hasta cuánto llega por lo menos.
A lo mejor no el rango como tal, pero ¿cuál es mi máximo? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Y en esa misma pregunta, le pregunto a... voy a buscar a alguien aquí. José Tomás Larenas, si me puede decir alguna diferencia entre el monitor del 81 y el monitor del 82. No sé si es mi mouse. Sí, sí. La diferencia, a ver, en caudal, ambos desalojan los mismos, que son 2000 litros por minuto. Ya, La, bien. la diferencia tiene dos grandes diferencias. Uno, el ángulo de ataque, el Ya, azul, que es el del 82 y 83, tiene un ángulo un poco más bajo, tiene un perfecto, mayor rango, y además tiene el tema del seguro. En caso de que se voltee o algo por el estilo, se cierra de forma automática. perfecto. Perfecto, buenísimo. Aparte de eso, que algo importante relacionado con la hidráulica, es que el del 81 es de caudal fijo. O sea, desaloja 500 galones por minuto. El del 82 o el 83 es de caudal regulable de manera automática. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, no llego a entregarle a lo mejor la presión suficiente, estoy con una bomba a lo mejor más charcha, no voy a llegar a lo mejor a los 500, el pitón va a seguir funcionando de manera correcta y no va a salir un chorro medio piñufla en el fondo con un galonaje menor, ¿ya? Que esa es otra diferencia entre los dos. Le voy a preguntar, dime. Breve, también entiendo que tiene, al igual que algunos que están en la cama del 82 y el 83, que tiene Sí, el tema de también regular tiene, la presión. exacto, que esa es la boquilla. Sí. Que le voy a ver, aquí es importante, yo no les voy a hacer una clase aquí de los pitones, eso creo que es una responsabilidad de cada uno, pero le hago estas preguntas para que en el fondo cada uno se haga el análisis en su cabeza si es que en verdad conoce el material que tenemos o no, ¿ya? Y ahí voy a hacer la última pregunta relacionada con esto. Gonzalo Solari, los pitones de la cama del 82 y las cross del 83. Te voy a dar los detalles del pitón. El pitón es un TFT Midforce, y les voy a explicar la diferencia del Midforce. Pero ¿cuánto desalojo máximo puedo, valga la redundancia, desalojar de esos pitones? Si no me equivoco, son 200 galones cada uno. Perfecto, listo. Perfecto, eso es. Así de simple, ¿ya? Lo que tenemos que saber en el fondo es que nuestra gama de pitones, cuál es el máximo desalojo para ver cuál va a ser la estrategia que voy a ocupar, ¿ya? Eso. Eso con los pitones. ¿Ya? Si tienen alguna duda, les dejo en el fondo ahí la tarea. Igual les voy a ir hacia a la guardia. Me hicieron ahí un detalle con los rangos y la cantidad de pitones que tenemos. Si quieren, se los envío para que los conozcan. ¿Ya? Ya. Eso con los pitones. Primero vimos en el fondo que la punta del iceberg eran los pitones. Tenemos diferentes tipos. Tenemos la ventaja de que tenemos pitones similares, de la misma marca. Por lo tanto, la operación del pitón es casi igual. Casi todos los pitones que tenemos son con el apellido Force, Dual Force o Mid Force, que nos permiten trabajar a una menor presión. El pitón está diseñado para trabajar a 7 bares en la punta, pero moviendo ahí un switch en el fondo en la parte delantera del pitón, nos permite en el fondo trabajar con menor presión. No con la misma performance, pero sí nos entrega un chorro y una neblina igual de buena que la otra, ¿ya? Tenemos esa ventaja, pero les dejo en el fondo el tema que no porque nosotros tengamos esa facilidad, asumamos que, por ejemplo, la décima, la novena, la sexta o la cuarta tengan la misma situación que nosotros. Si por ese motivo les toca trabajar en una emergencia con el pitón de otra compañía, oye, paren 20 segundos, mírenlo, no se trata que lo analicen entero y, ay, no me gustó, lo voy a cambiar, no, pero entiendan en el fondo cuál es o cuáles son como los principales elementos de ese pitón. Yo ahí tengo hartos amigos de otras compañías y les voy a contar una situación que pasó, que era un incendio en Reñaca Alto hace un tiempo, que salió quinta, cuarta y novena. La novena en su cama de ataque tenía un pitón de 400 litros por minuto de caudal máximo. Claramente, con esa cantidad de agua, que es nada,
cualquier incendio lo más probable es que se te vaya a propagar. ¿Ya? Entonces, es importante que, y vuelvo como a reforzarlo, que tengamos en consideración eso para el trabajo que nosotros desarrollamos. Y Ya Brenner, tenía- voy a hacerte no un alcance, sino que un comentario extra. Hiciste acordarme alguna vez que una compañía que queda en Viña, no voy a decir cuál, para que la cuarta no se sienta identificada, tenía una cama de ataque rápido de 70, de como 4 tiras, 3 tiras, no sé, en cama, y tenían puesto una reducción, un traspaso y un pitón cuadrafuego, o algo por el estilo. Entonces, hidráulicamente es una aberración. Al final es poner no sé, un Ferrari para andar a 20 km/h, una cosa así como el ejemplo. Sí. Eso es uno, y eso pasa, entonces tenemos que tener cuidado. Y lo segundo, que es lo que quería más por comentar, era lo que acaba de decir Brenner es súper importante con respecto a otras compañías, y una referencia bien buena y que se cumple en el 90-95% de los pitones, es que mientras más grande el pitón, más agua tira. No siempre es así. Ahí en los de tubo, por ejemplo, de repente engañan porque son un poco de menor tamaño y tiran más agua que los neblineros. Pero a grandes rasgos, mientras más grande el pitón, más agua tira. Eso nomás. Gracias, capitán. Sí, como una analogía más simple ahí de ver. Ahora, por lo general, los pitones igual tienen, si es que el pitón está bien cuidado, sale ahí el desalojo máximo, etc. Algo que se me olvidó comentar y creo que es importante mencionarlo es que, o reforzar, que lo comenté con los Midforce, es que los pitones trabajan, por lo general, con 7 bares en la punta, ¿ya? O sea, yo tengo que mandar X cantidad de bares para luchar contra la pérdida por roce, la pérdida por altura o ganancia por altura, etc. Pero tenemos la ventaja, bueno, de los mid-force o la línea force en el fondo de TFT que nos permite trabajar a menos bares, y los pitones de tubo que también trabajan con una menor presión, ¿ya? Esa otra consideración. O sea, una ventaja de eso, por ejemplo, el pitón de tubo que tenemos en el 82, que lo tenemos más pensado para altura, versus a lo mejor un pitón de patrón regulable como los TFT que les comenté, es que trabaja a menor presión. Ahora, ojo, relacionado con lo mismo, pasar a alarmas para no pasarnos un poco más, es que nosotros en los bomberos somos buenos para setear las cosas. Encasillamos, antes era como el dual force, era como el pitón para altura, porque tenía la ventaja de el cambio de presión en el fondo. El pitón de tubo pasa lo mismo, ¿no? Es que ese pitón es para incendio en altura porque trabaja con menos presión, permite que a lo mejor no toda la basura de la red seca salga y no se tape. Efectivamente es así, pero los pitones los podemos ocupar para todo, igual que los pollos, igual que las camas, etc. ¿Ya? Entonces es un tema que de repente tenemos que ir forzándonos a ir abriendo un poquito la mente y no encasillarnos tanto en eso. Ahora la armada, que es la parte en el fondo entre el pitón y el carro, o el grifo o la fuente de abastecimiento del carro, es importante considerar lo siguiente, y acá les voy a tocar un par de referencias que a lo mejor nos permiten para poder sacar un cálculo rápido, ¿ya? Si bien estos cálculos son más asociados al maquinista, lo que les dije al principio es vital. Nosotros no, si bien nosotros confiamos en Don Carlos, podemos confiar en los maquinistas que tiene la compañía, pero insisto, nosotros no solamente trabajamos con la Octava, trabajamos con otras compañías. Y si por ese motivo me está llegando poca agua y yo le pregunto al cuartelero cuánta presión me está mandando, me dice, bueno, te estoy mandando 14 bares, chuta, ¿me voy a quedar tranquilo? No, me tengo que cuestionar qué está pasando. ¿Tengo alguna comba? ¿Tengo algún hoyo? ¿Ese cuerpo bomba tiene algún problema? ¿El pitón está tapado? No sé. Pero son cosas que van naciendo de este tema de entender un poco el concepto de hidráulica. Bueno, para desalojar un caudal necesario en el fondo, tenemos que considerar que hay varias fuerzas que influyen dentro de esto, de manera negativa por lo general. Por altura, ganamos o perdemos. ¿Ya? O sea, por una diferencia desde el cuerpo bomba hacia arriba de 10 metros, perdemos un bar por efecto de la gravedad. ¿Ya? Una referencia fácil son 3 pisos. Un piso, yo no soy arquitecto, pero un piso más o menos de un departamento debe medir 2,6 metros, 2,7 metros, aproximado 3, ahí tenía un metro de diferencia, al final cada 3 pisos en el fondo ganáis o perdí un por roce, que en el fondo esa micro turbulencia que se genera en las tiras,
principalmente va determinado al caudal a desalojar. Mientras más agua yo trato de pasar por una tira, más presión yo voy a necesitar, por lo tanto esas microturbulencias que les estoy comentando se van a hacer más potentes. La distancia, porque claramente la energía se va disipando, y el diámetro. A menor diámetro, esas microturbulencias se van a acercar más al centro y van a permitir que el agua se frene. El ejemplo que siempre doy, que de repente es un poco difícil de imaginar, sobre todo a lo mejor para los más jóvenes, es cuando el estero en los temporales se llenaba de lado a lado, pero Viña principalmente. Si uno se ponía a observar, el agua al centro avanzaba mucho más rápido que los bordes, ¿ya? Y eso pasaba porque como el borde del estero es rugoso, genera microturbulencia que va frenando el agua, ¿ya? A medida que el canal es más chico, ese efecto claramente se nota mucho menos. Pasa lo mismo con las tiras, ¿ya? Y aquí algunas referencias que son, insisto, referencias para hacer un cálculo rápido, o para yo más o menos pedir más o menos cuánta presión necesito para desalojar por lo menos el máximo. Es que en tiras de 52 cada 10 metros yo pierdo un bar de pérdida si desalojo, o tengo un bar de pérdida si desalojo 1000 litros por minuto. ¿Ya? Eso es un plan. Y en tiras de 75, por cada tira, yo pierdo un bar si desalojo 2000 litros por minuto. Si yo trato de desalojar más agua, esto es exponencial, no es 1 a 1, ¿ya? Pero sí nos sirve como una referencia en el fondo para poder trabajar. ¿Por qué les puse el caso de los 1000 litros por minuto? Es porque los pitones que nosotros tenemos en las camas de ataque, que son principalmente para trabajo rápido, etcétera, son de hasta 800 litros por minuto. O sea, en todos nuestros carros tenemos hasta 800 litros por minuto. Eso. Respecto a la armada, y acá le voy a pedir a la guardia que me ayude un poco para ir a ver el tema del 82. Es que dentro de la armada tenemos diferentes tipos. Camas de cimiento, las cross en el caso del 83, tenemos camas prearmadas como en el 82, en el 81, tenemos los pollos, tenemos paquetes circulares, paquetes de armada, tenemos rollo, tira en rollo, etc. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿todo es fácil de usar? Yo le voy a preguntar a Paulina Salinas si me puede responder esa pregunta. Buenos días. Me imagino que claramente que no. La verdad es que no, como no tenemos todavía la parte práctica, pero sin embargo, una vez estudiado el material de los carros, me imagino, por ejemplo, que las tiras que están en los pollos es mucho más rápido en una emergencia en que queremos rápidamente sacar tiras, versus a lo mejor... no sé, tenemos que subir con algunas tiras al hombro, en algún incendio en altura, o las camas que ya vienen prearmadas. Yo creo que también es fácil desalojarlas, sacarlas en el fondo de los carros. Perfecto. Gracias. Monjo, ¿tú crees que es fácil usar esto? Todo esto, cama, cross, pollo. De que es fácil, pero uno puede, sin el entrenamiento, sin tenerlo claro, puede ser muy difícil. O sea, yo he visto tiras que hay gente que vuelve a conectar la misma copla de una tira con la copla del otro lado, acoplando de una tira de manera circular, o camas que de repente, si no se saben cómo están armadas, también se enredan. A mí me ha pasado cosas así también, cuando uno de repente está maniado. Entonces, sí, a veces que puede ser complicado si uno no entiende. La verdad es que sí, las dos como comentarios están súper correctos. En el fondo, es fácil de usar cuando sabemos cómo se usa. Y les puse hasta una tira en rollo, que puede ser a lo mejor lo más simple y lo más básico que podemos encontrar en un carro. Pero nos cambia toda la estrategia si esa tira en rollo la encontramos enrollada americana o enrollada sencilla. En la rapidez de una emergencia, lo más probable es que, como somos enfocados en el fondo a la ejecución, pesquemos esa tira y tratemos de acoplarla, y lo más probable es que pesquemos la copla al medio y al final nos va a quedar un serpentín que al final lo único que va a hacer va a ser que perdamos tiempo, se nos reviente una tira y podamos generar un accidente. En el caso del paquete circular lo mismo.
tenemos que entender que el paquete se tiene que armar, se tiene que llenar, tiene que agarrar una forma y después avanzar. En el caso de las camas, lo mismo. Lo que dice Ignacio es súper cierto. Hay formas de armar la cama. Si la cama está mal armada, yo voy a confiar en que eso va a desarrollar de manera correcta, pero al final es fácil, pero hay que entender un poco o darse el tiempo para entender cómo está armado, cómo funciona, etc. ¿Y por qué es que los pollos para el final? Porque los pollos, si bien es una tremenda herramienta, también tienen algunas consideraciones especiales, ¿ya? Brenner, Dime. ¿estamos listos si necesitas que mostremos algo? Ya, pues, necesito por favor que antes de explicarles como las consideraciones especiales de los pollos, necesito que muestren cómo funciona el sacado, cómo funciona el freno, qué maña tiene el freno y alguna consideración que encontré especial teniente asociada a eso. Brenner, ¿puedes dejar de compartir para que sea más fácil para todos? Porque a lo mejor no todos saben bien cómo dejar la cámara. Ahí. Ya, ¿me escuchan a mí ahora o no? Sí, te escuchaba perfecto. Sí. Ya. Bueno, primero que todo les voy a mostrar un poco cómo funciona el sistema de freno del pollo, que básicamente, si voy a enfocar acá, es un resorte, una manilla y una goma que aprieta este rodillo, por así decirlo, amarillo, que es el que gira y tiene las tiras en sí. El rodillo, si es que yo lo trato de sacar así, como que tiende a no acompañarme y siempre queda bloqueado. Entonces, una de las mañas que hemos visto y que resulta fácil de hacerlo es aplicarle un poco de presión por acá abajo, como a la gomita, y ahí sacarlo. Y ahí queda libre el pollo. Entonces yo puedo sacar la tira y me puedo ir arrastrando y esto amarillo va a ir girando y me va a ir dando tira todo el rato. Y para cerrarlo fácil, levanta y se cierra. Ya, y las otras mañas que tenemos que nos ha pasado, por así decirlo, que mandan a alguien a sacar el pollo y nunca lo ha sacado, es que va a llegar, va a ser así y no va a poder. Entonces, algo súper sencillo es tirarlo un poquito hacia atrás, como buscar el punto medio y ahí levantar. Y ahí el pollo sale muy fácil. Esas son como las únicas mañas en sí que tienen los pollos. Y algo que nos ocurrió en camino a llamados, que nos dimos cuenta, es que, por ejemplo, este freno del primer pollo del lado del conductor está un poco, yo creo que gastada la goma o algo así. Entonces, con don Carlos y la guardia le pusimos este pulpo porque con el movimiento del carro yendo a llamados se tendía a girar y la copla acá tendía a salirse. Entonces, de repente en el carro escuchábamos que íbamos arrastrando una copla y teníamos que bajarnos, ponerla y en determinadas ocasiones sin este pulpo lo amarramos con una cinta para poder llegar rápido a la emergencia. Pero son cosas que nos hemos dado cuenta con el tiempo y que yo creo que mejoras tan simples como ponerle un pulpo hacen la diferencia notablemente. No sé, tengo una pregunta para alguien, no sé si la puedo hacer ahora, Brenner, o vaya a seguir tú explicando. Dale al tiro, porque íbamos a ver cómo es el trabajo con los pollos. Ya, yo tengo una pregunta, no sé si alguien ahí pueda contestarme. ¿Cuántas tiras hay en cada pollo? ¿Y cuántos metros APP? No sé si Lenis, Maculet o alguno de los machupes puede responder, si es que tiene el conocimiento. Según yo tiene 7. 7 tiras, ¿cada uno? Sí. Ya. No. Solar dice que son 5. ¿Solar 5? Ya, Solar está en lo correcto, pero hay que tener mucho ojo que tiene 5 tiras, pero tiene 2 tiras de 25 metros y 3 de 15 metros. Entonces, y las 2 de 25 están a lo más afuera, a lo más aquí, a lo más superficial. Entonces hay que tener ojo y saber más o menos cuántas tiras tiene y de qué dimensión es la tira, de qué largo, para así el tema de hacer el trabajo con los pollos sea más efectivo y tener un cálculo más o menos estimado de cuántos metros vamos a usar. Así que eso, Brenner. Gracias. Ahí te voy a pedir de nuevo la ayuda con el 83 cuando lleguemos ahí. Voy a compartir la pantalla. Perdón, una consulta. ¿Sí? No escuché bien. ¿Hay 5 tiras largas? O 2 largas y 5 tiras cortas. ¿Me pueden aclarar esa parte? ¿Me escuchaste? Sí, dale. Hay 2 tiras largas de 25 metros y 3 tiras un poco más cortas de 15 metros. En total, en cada pollo hay 5. Hay 5 tiras en este y 5 tiras en este otro. 95 metros. ¿Y el orden que diste, perdón, era las largas están adentro o afuera? No, más afuera, lo más superficial.
Las primeras dos son de 25 metros. Gracias. De nada. Oye, cálculo que uno puede aportar de la vieja escuela. En el plan de Viña, todas las cuadras son como 100 metros cada cuadra, ¿no es cierto? Aprox, sí. Entonces tenéis un pollo por cuadra. Esa es la matemática fácil para cuando alguien quiera calcular en un abastecimiento. Y cada pollo tiene 95 metros. O sea, bueno, sí, estas referencias son positivas. Bueno, gracias al José Arrena por la explicación de las mañas. La idea de eso era que conocieran un poco el funcionamiento del pollo. Lo dije al principio. Y es ideal que el tema del trabajo con el material del carro sea obviamente en vivo para que sientan en el fondo el funcionamiento como tal. Brenner, Dime, capitán. un detalle. En general, Marcelo, el mono, se van a acordar, antes armábamos todos los pollos en el Belliet y en este mismo carro en un principio, con 6 tiras de 15, que son 90 metros. Como que eso ha sido el estándar siempre, 90 metros más o menos, 6 tiras de 15. Ahora, estos pollos son un poco más incómodos armarlos con 6 tiras, y mientras tengamos las tiras de 25, que no siempre las hemos tenido, antiguamente no estaban, hace hartos años atrás, se decidió estandarizarlo a lo que está diciendo ahí Barrena, ya que se cumple el mismo metraje prácticamente. De hecho pasamos un par de metros más, pero al tener una tira menos, nos estamos ahorrando 2 coplas, lo que hace que sea un poco más fácil guardarlo, ya, y no se hinche tanto. Entonces, si es que el día de mañana son oficiales o quieren proponer algo con respecto a los pollos, siempre piensen idealmente en los 90 metros, que están asociados un poco a lo que habla el mono también, y la capacidad del pollo como tal, ¿ya? Tratar de siempre estar acercándolo más a los 90 metros, que sean 6 tiras de 15 o lo que dijo Barrena, 2 y 3, ¿ya? Para que lo tengan como referencia. O sea, no sacamos nada teniendo esos pollos con 3 tiras. Gracias, capitán. Bueno, y relacionado a los pollos, porque en el fondo, ¿por qué no estoy hablando de armada? Y no solamente de abastecimiento como tal, es porque, y lo dije al principio con los pitones, que de repente nos enmarcamos que el pitón de altura, el pitón de tubo para la basura, lo que sea. Es que pasa que con las armadas pasa lo mismo. De repente son medio reacios, por ejemplo, ocupar un paquete circular para un llamado normal, los pollos para a lo mejor armar un poquito más largo un pitón de ataque, o un pitón para ataque defensivo, un monitor, etcétera. A lo mejor porque nos da lata ordenarlo después, no lo sé, pero de repente nos seteamos a que los pollos son 100% abastecimiento, pero acá hay que sacarse un poco ese concepto y son tiras que la podemos jugar para todo. Y referente a los pollos, más allá de lo que conversó el José Barrena asociado a las mañas, a esos pequeños tips que pueden ser súper básicos, pero que en una emergencia generan un problema, un temón. Porque con el estrés, si yo no saco el freno, voy a estar arrastrando el pollo, generando una fuerza innecesaria, dañando el pollo, que a lo mejor lo más posible es que haya pasado con la goma del pollo que mostró el José, que se haya desgastado, y algún otro tipo de aberraciones que uno ve que se las voy a comentar un poquito más adelante. Para el uso de los pollos, que acá se los voy a contar, hay varias formas. La más básica o la más sencilla es que estacionemos el carro, bajemos los pollos y vamos corriendo, ¿ya? Y desplegamos los pollos hasta el otro carro, el pitón, etc. Consideraciones es que hay que tener buen estado físico, hay que tener ojo con la estrategia que se haya que ocupar, y lo más importante con el trabajo, en verdad, no solamente en los pollos, sino que en cualquier trabajo de armada extensa o con agua, es que hay que considerar que el desplegar un pollo X cantidad de metros es tiempo. Y si yo me equivoqué en la estrategia, volver a desarmar eso es aún más tiempo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en esta foto, que es una academia en Golondrinas, cuando se podía armar ahí, y yo ocupo el carro y digo, ya, perfecto, voy a anclar este grifo, claramente, antes de hacer cualquier armado, es probar el grifo. Si yo gasté la energía de esos 2 bomberos en armar los 180 metros de pollo, y me doy cuenta que el grifo no da, o el grifo está seco, o lo que sea, voy a haber perdido tiempo, ¿ya? Es algo que puede sonar como súper tonto de repente, pero pasa.
De repente los bomberos somos súper como sencillos en el fondo cuando estamos con la adrenalina muy arriba. Esa es una forma de poder ocupar los pollos. Carro estacionado, bajáis los pollos y llevas las tiras en el fondo al punto que tú quieres. Un carro, un monitor, lo que sea. La otra forma, que creo que es una de las formas más eficientes, pero igual hay que tener en consideración varias cosas, es la siguiente, ¿ya? Que es utilizar en el fondo la fuerza motriz del carro para poder desalojar o desplegar el pollo. Consideración importante, que lo vimos, uno es sacar el freno del pollo. Y esta es una consideración en el fondo no para este trabajo, sino que el trabajo anterior. Las ruedas son las de color negro. He visto, no me acuerdo si en esta compañía o no, pero de repente en la tontera algunos bomberos pensaron que las ruedas eran las de amarillo. Claramente en ese minuto se dio cuenta luego, después de a lo mejor de un par de gritos, pero pasa. En este caso, la forma de desplegar los pollos de esta manera en el fondo, hay que siempre tener contacto con el maquinista. El trabajo es lento. Aquí se ve que el bombero va casi trotando, no sé si porque a lo mejor quedó muy atrás, pero el trabajo tiene que ser lento, tiene que ser coordinado, y tenemos que considerar también cuál va a ser la ubicación final del carro bomba. Muchas veces a lo mejor nos metemos con el carro en un pasaje y el carro va a quedar pegado al otro carro y voy a perder la posibilidad de ocupar ese carro a lo mejor como una bomba para levantar presión desde el grifo. No voy a poder darme la vuelta, etc. Pero en calles amplias como esta creo que es la forma más fácil de poder hacerlo, porque no cansáis a la dotación o a los bomberos, es un trabajo que es limpio y es rápido, ¿ya? La ventaja de los pollos es que nos permite hacer un armado en paralelo también de manera mucho más sencilla, ¿ya? Y eso va relacionado al fondo al punto 1 de la armada, relacionado a que si yo quiero desalojar más caudal y trato de pasar ese mayor caudal por la misma tira 70, voy a tener una mayor pérdida por roce. Por lo tanto, la solución que tengo ahí es ocupar una tira mayor diámetro, que no la tenemos, o armar en paralelo para poder disminuir ese caudal y tener una mayor pérdida y así a lo mejor no forzar tanto la bomba. Eso con las armadas como tal. Ahora, ya vimos el tema de los pitones, que claramente tenemos una cantidad de pitones interesante, tenemos la ventaja que tenemos de una misma marca, modelos de pitones prácticamente iguales, principalmente en las camas de ataque, el 82 y el 83 son los mismos pitones, por lo tanto el esfuerzo de aprender eso es bajo. Vimos la armada, que en el fondo tenemos que considerar que tenemos o ganancia o pérdida de presión por altura, por roce, etcétera, y que va directamente ligado a cuánto caudal yo voy a desalojar, la distancia que yo voy a trabajar, y el diámetro de tiras que yo estoy utilizando. Y en el fondo eso va linkeado a cómo yo tengo armado ese material. Lo tengo armado en cama, lo tengo armado en rollo, lo tengo armado en los pollos, lo tengo armado en paquetes circulares, etcétera. Y todo eso suena súper lógico, pero todo tiene su grado de complejidad. Desde una tira en rollo sencilla, que puede dejar la embarrada en una armada, hasta un pitón mal utilizado, o pensando que a lo mejor puede tener un desalojo importante, y no va a ser así, como el caso que expuso el capitán, que hay una armada de 70 con un pitón cuádrafos, que los cuádrafos tienen un caudal máximo de 125 galones por minuto, o sea, 500 litros. Una tontera, ¿ya? Brenner, una consulta, disculpa. Dime. Los grifos en Viña normalmente tienen 1000 litros minutos, pero por ejemplo, si eventualmente se da la situación, y pregunto por la verdad que me echó la curiosidad, nosotros tenemos dentro en los carros algún juego como de monos para abrir la matriz en caso de que esté cortada la matriz, que se da poco, pero se da a veces, y una cuestión tan simple, digamos, ahí no tengo en la cabeza que hayan juegos de monos, porque las matrices, la llave que tienen normalmente son distintas. ¿Tenemos algún elemento dentro de los carros? En el 82 tenemos una... No he visto, por eso me llamó la atención ahora. En el 82 tenemos una llave de matriz. Pero no hay mono. Aquí no, lo que pasa es que... Normalmente es estándar, pero a veces no, ojo. De repente no. ¿Pero a qué te refieres con mono? Que el mono ahí me yo le voy a explicar. Lo que pasa es que antiguamente había una caja con dados. Dados. Así como de medidas. Ya, eso se eliminó, Pelícano, hace hartos años atrás. yo cuando entré estaban todavía, me acuerdo patente la cajita y todos los monos.
Se eliminó porque Val le entregó a todas las compañías la llave con la medida estándar. Ahora todos los grifos en el país tienen la llave. Y lo otro es que cuando son matrices donde cabe una persona, al final terminamos usando una Stilson, que es más fácil que poner la llave de válvula de piso, por decirlo así. Pero hace hartos años atrás, yo creo más de 10 por ahí, Val le entregó a todas las compañías en su momento una llave que mide como 2 metros de largo, en fin, una llave T, con la medida estándar de todas las llaves de la válvula. Y hoy día, por lo menos en todos los grifos que nos hemos encontrado, es la misma. O sea, pues por eso, a eso iba, digamos. A tu pregunta, la estandarización hoy día es completa, no es como antes que te podía tocar eventualmente una llave. No debería ser la misma medida para todos. Perfecto. Por eso por un adicto me llamaba, no recordé. Perfecto, pero ahí complementando la respuesta en el fondo, no tenemos los dados, tenemos solo una llave de válvula o de matriz en el fondo que está en el 82 y el resto con la Stilson que comentó el capitán. Esa es como y además que si está tan estandarizado hoy en día, sería muy raro que tocara una matriz cerrada con algo extraño, digamos, que la llave tenga una otra medida, y con esa llave no habría problema. Ya, no con eso. Perfecto. Oye, el último dato o consideración respecto a este trabajo, que, insisto, creo que la única forma de poder como entenderlo es practicándolo. Y aquí la verdad es como un poco difícil visualizarlo, pero estas fotos la verdad que igual lo ejemplifican bien. Es tener ojo con la última tira, ¿ya? Como en este trabajo con el carro en movimiento, el pollo agarra tal velocidad que la última tira puede salir media proyectada, ¿ya? Y puede pasar a llevar un bombero, puede pasar a llevar el carro, etc. Por eso el trabajo tiene que ser lento. Eso. Ya hablamos, como les dije... Brenda, un poquito, que acá hay de dar un tema importantísimo, que yo lo he notado que lo hacen mucho y es un grave error. En estos pollos, en el armado, ¿no? Sí, cuando lo van a armar, cuando lo van a armar, le van a poner la primera tira, tienen el eje, por decirlo así, y tienen como un espacio que tiendo a pensar que en otros lados usan tiras de 65, cosas así, entonces cae más fácil. Y suelen poner doblada la punta y le meten la tira a ese hoyo y ahí parten enrollando. Eso es un error garrafal. Le ha pasado varias veces que al hacer eso, y como muy bien explicó recién, el pollo va como de repente cuando el carro parte frenando, el pollo sigue dando vueltas. Y al estar metido así, genera que dé vuelta para el otro lado y se parta como enrollando un poco, y el carro al final lo que haga es tensar toda la armada, pudiendo incluso cortar la tira o descogotar una tira. Entonces, el pollo se debe armar, que eso lo podemos ver en vivo en directo más adelante, una tira en una cadena, algo así, pero preocúpense de nunca armarlo metiendo la tira en ese espacio, ármenlo que quede suelto, o sea, la copla se dan con la mano, la mantienen, giran y ponen la tira sobre la copla para que vaya la misma tira apretándolo, cosa de que cuando el carro esté bajando la velocidad, esa tira es preferible que vuele un poco, yo teniendo cuidado, a que me rompa la armada, porque al final hice todo un esfuerzo, como decía antes, y lo desperdicié por haber armado mal el pollo. Eso es súper importante, un detalle que es como menor, pero influye mucho en lo que estaba comentando. Gracias, capitán. Como les dije, bueno, ya vimos el pitón, vimos la armada, pero nos falta algo importante dentro de este flujo, que son nuestras bombas, ¿ya? Y acá, creo que no todo el mundo lo sabe, pero le voy a preguntar a... le voy a preguntar a Marcelo González, que a usted le gusta el tema de la hidráulica, pero yo no sé si está tan actualizado con los carros. El 81, ¿qué desalojo tiene? Esa, si no mal recuerdo, el 81 debe ser de máximo 1500 litros por minuto. Desde estanque, sí. ¿Quién está en la guardia? No, preguntará Ricardo Arca. ¿El desalojo del 82 es el mismo si yo estoy sacando el agua desde el estanque que aspirando? No estoy seguro, Brenner. Ya, vamos a preguntar a otro. Vamos a preguntar a otro y vamos a responder. El Chris Cáceres, que está en la guardia. La misma pregunta que Ricardo. ¿El 81 o el 82?
El 80, en general, el 82, por ejemplo. El 82, desalojo del estanque, ¿es el mismo que aspirando? no, aspirando es de 4.000. No, Ya. 4.000. Sí, bueno, el 82. Sí, el 82. ¿Estás hablando ya? Dale. No, no. ¿Cómo dijo el otro? Ya. El 82, ¿desde estanque o aspirando? Aspirando es de 4.000 y en estanque 3.500, parece. No. ¿Tuviste 50%? ¿O 3.000? 3.000. Ya, ¿por qué hago esta pregunta? Es porque nosotros como bomberos, a lo mejor básico, digo, ya, perfecto. Veo una casa que está quemando completa, esto necesita un buen pencazo de agua. Ok. Voy en el 81, el carro que tenemos la bomba más viejita. Como dijo Marcelo, efectivamente la bomba desde estanque, como de fábrica, debiese entregar 1.500 litros por minuto. ¿Ya? Si yo no sé esa información, voy a decir, perfecto, en el 81 tengo un monitor. Tengo un monitor que lo vimos antes, que es de 500 galones por minuto, 2.000 litros por minuto. Perfecto. A toda lógica dice que la estrategia que voy a utilizar va a ser buena, porque le voy a pegar un buen pencazo y voy a apagar el incendio. Ok. Llega ese bombero, hace la armada, no le va a poner más complejidad, a una tira del carro. ¿Y ustedes creen que va a lograr el objetivo, no? ¿No? No. A ver, Monjo, ¿qué vienes tú? Está en silencio, Monjo. No estaba pescando el Ignacio Bonguilo, ¿eh? ¿Puedo responder yo, Brenner? Dale, responde. Yo creo que si es que tenemos un monitor de 2.000 litros y el carro te tira 1.500 de fábrica, pero hoy en día no sé si tirarán 1.500, al final el monitor con una tira 70 te va a estar tirando lo que es el carro. Ya, sí. Pero ahí ¿por qué puse el ejemplo 81? Tocaste un súper buen punto. Es porque el 81 de fábrica dice 1.500, pero el carro de estar entregando 1.200 y hace un tiempo atrás de una reparación está entregando 800. Si yo como bombero básico, en el fondo, no sé esa información o no conozco, toda mi estrategia se va a ver afectada. Porque el monitor que tiene el 81, a diferencia del 82, no regula eso. Por lo tanto, sí, efectivamente voy a desalojar los 1.500 a lo mejor. Pero el chorro que va a salir va a ser un chorro ahí nomás, po. No va a ser el óptimo, no va a ser el que corresponde. ¿Me cachan? Es por eso importante que también entendamos y partamos con nuestra compañía entendiendo cuál es la capacidad de nuestra bomba, porque con eso yo voy a poder determinar la estrategia a seguir. Y aquí les puse los datos en el fondo de cada carro. El 81, claro, aspirando son 2.000, desde estanque 1.500, que el modelo es una bomba Camilla C90, que habla de 90 metros cúbicos por hora. El 82 tiene una muy buena capacidad aspirando 4.000 litros por minuto, con las dos succiones, y desde estanque 3.000 litros por minuto. Eso nos da la facilidad de poder armar, si queremos, las dos camas de ataque y nos sobra. Y finalmente tenemos el 83, que aspirando es de casi 5.700, lo saqué súper aproximado porque en fondo son 1.500 galones por minuto, y desde estanque 3.000 litros por minuto. ¿Ya? Otra consideración. ¿Una pregunta? Dale. ¿Por qué aspirado da más la bomba? Porque la baja de estanque es más reducida en su tamaño. ¿Es un problema físico del carro? Es un problema de capacidad de succión, si queréis llamarlo así. Ahí no me acuerdo exactamente cuánto es la medida, por ejemplo, de la succión del 81, pero si mal no recuerdo, creo que es de 3 pulgadas. Ahí, capitán, confírmame. El 81 tiene una bajada de estanque 65 milímetros, el 82 de 150 y el 83 de 100. Ya. Y el aspirado es de 4 pulgadas, ¿no? Más o menos, son 110. Una consulta, Brenner. Álvaro. Cuando hablas de aspirando, ¿estamos hablando de presión negativa que efectivamente está aspirando? Exacto. ¿Aspirando agua abierta o es cuando está entrando agua con presión positiva? No, estoy hablando de aspirando agua abierta. Por lo general, el nominal de la bomba se calcula en el fondo aspirando desde piscina.
o de El alguna cálculo fuente. que dice Brenner, Álvaro, es son los montos nominales. De hecho, esos 3 carros pueden tirar más agua que eso. Sí. Pero tienes que tener unas condiciones especiales, estar prácticamente a no más de 1 metro de altura, todo. Esos datos que son ahí, que son los nominales de la bomba, están calculados y probados con 10 metros chorizo y a 3 metros de altura, de entre el nivel del agua y la bomba. Obviamente, si Esa es la estamos en piscina, condición podríamos ideal. lograr algo más. Y Ahora, la pregunta, si nos abastecen, podríamos llegar un poco más alto de Un poco eso. más, sí. Si nos abastecen hartos carros, podríamos llegar a números más altos que eso. y la pregunta del millón, ¿por qué el paso del estanque a la bomba no es de un diámetro superior? No sé, yo es un tema ahí Esa más es de la fabricante. De Es un hecho, tema fabricante, en verdad, ¿no? Ahí lo desconozco. de hecho es normado en Europa y en Estados Unidos eso, el motivo así exacto no conozco, tendrá que ver con que al final, mientras vaya a tirar el agua muy rápido, no lo sé, pero un buen ejemplo es que el 83 originalmente, como todas las bombas gringas, venía con baja de estanque, que son menores que la europea, la baja de estanque, venía con baja de estanque de 3 pulgadas, que son como 75 milímetros más o menos. Y nosotros pedimos dejarla en 4 pulgadas, que son 100 milímetros. Si no hubiese tenido una capacidad de baja desde el estanque de como 2.000 litros. Mucho menor. Gracias, Pablo. Pero acá el concepto es que primero entendamos esto porque esto va a ser mandatorio para la estrategia que nosotros utilicemos. A lo mejor vamos a tener tiras de mayor diámetro, vamos a poder tener mejor monitor, que desaloje, no sé, 1000 galones, 500 galones, pitones de hasta 300, caudal regular, automático, la mejor marca, etcétera. Pero si no tenemos una bomba que nos dé esa capacidad, la verdad es que no va a llegar a ningún lado. Y eso es sumamente importante, que nosotros conozcamos en el fondo nuestra realidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahí. Conozcamos nuestra realidad. No me acuerdo quién dijo, pero el 81, la bomba del 82 es una bomba que ya tiene 10 años, pero sigue funcionando de buena manera. La verdad es que no he visto ver más su capacidad, la de los 83, para qué decir. Pero el 81, sí es importante tener en consideración que nosotros no vamos a contar con 1.500 de estanque. Dime, Andrés. El 81 tiene un acceso vertical al cuerpo, o sea, al estanque, ¿no? ¿A qué te refieres vertical? Como por el Un acceso al estanque desde arriba, desde el techo, ¿no? O sea, tiene un acceso, sí, pero es como para limpiarlo, para mantención, etcétera. Sí. Todos los carros tienen eso. Yo tengo una pregunta. No, estaba pensando, mira la tontera, porque si quisiéramos efectivamente aspirar de nuestro mismo estanque, habría que dar la vuelta por el techo. No es muy... No sé. No. El ingeniero mono. ¿Quién preguntó? ¿Quién tenía? Matías Solar, ¿no? Sí. Dale. Tengo una duda respecto, que nunca me lo han explicado, al funcionamiento de en sí del carro, en relación al aspirado y desde el estanque. Si yo estoy aspirando, por ejemplo, y por X motivo se seca el grifo y ya no tengo entrada, ¿va a dejar de tirar agua o va a pasar automáticamente a tomar desde el estanque? Es que ahí hay un tema conceptual que es más profundo que tu pregunta como tal. Lo que pasa es que a un grifo tú no lo aspiras. Uno aspira desde una piscina, por ejemplo, ¿ya? O de una laguna o del estero. No tenía un flujo con presión positiva. El grifo te entrega presión de alguna otra manera, ¿ya? ¿Cómo funciona la red de grifos de la ciudad? Por gravedad, por la bomba elevadora, lo que sea, ¿ya? Relacionado a tu pregunta, si por ejemplo que se escapa un poco a la aspiración, el grifo no te entrega más agua y tú no tienes agua en el estanque, claramente no vas a poder entregar más agua. Ahora, si el grifo se seca y tú tenías una reserva en el estanque, vas a tener que ocupar el agua en el estanque de manera finita. Ahí si queréis, por último, lo podemos, como ya hay poco rato, yo creo que bueno, viene una capacitación más intensiva, me imagino, referente a este tema, y ahí podemos revisarlo mejor. ¿Ya? Pero lo importante, insisto, uno, que sepamos por lo menos las medidas generales para entender y saber qué estrategia utilizar. ¿Ya? Eso es como un poco lo general. Ahora, esa es la realidad nuestra. Tenemos carros con buena capacidad. La bomba del 83 es una bombaza, o sea, 1500 dólares por minuto de un tanque. La del 82 también es muy buena bomba. Y la del 81, sin desmerecerlo, no es mala bomba, pero ya está viejita. ¿Ya? O sea, es una bomba que satisface a lo mejor lo básico, pero ya es una bomba que tiene casi 20 años, que ha tenido hartas reparaciones,
y debe estar entregando ya 1.200 litros, allá con un pitón de 1.000, yo creo que estamos justos y nada más, ¿ya? Brenner, Dime, ¿quién es? Cristóbal Bittman. Cristóbal, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien también. Oye, solamente por preguntar, la capacidad del carro nuevo, 81 que va a llegar, ¿cuál es? 3.000. Perfecto, gracias. Eso, y ahora la misma pregunta le hago, porque esta es la realidad de la octava, pero nosotros no solamente trabajamos con los carros de la octava. Tenemos una ventaja, que el 42 y el 62 son iguales al 82, por lo tanto sabemos más o menos cuántos son los desalojos. Pero ¿qué pasa si están esos carros ocupados y viene este carro a ayudarnos o de apoyo? ¿Alguien me puede decir qué bomba tiene este carro? José Morales, que tengo ahí en la foto. Vi tu cara, no habilitaste el micrófono, así que... No sabría decirte, me entran las dudas. Ya, Sé que es perfecto. una bomba grande, americana, pero... Cristóbal Rodríguez, ¿te sabes la capacidad de esta bomba? No. Respondió por el chat Cristóbal. Dice parecido al 83, un poco menos. Ya, sí, parecía 83. Esta bomba es de 1.250 galones, ya hasta el 21, y tiene otra desventaja, que es que tiene poca agua el carro. Tiene solamente 2.000 litros, un poco menos porque el estanque P500 puntual. Eso, o sea, tiene una buena bomba, perfecto, a lo mejor nos va a poder alimentar bien, pero a lo mejor vamos a ver mermado por la capacidad. Otro carro de Viña. Estoy mostrando puros carros bonitos. Viene el 32. ¿Alguien sabe qué bomba tiene el 32? ¿Nadie? Si no me equivoco, Brenner, Gonzalo Solari acá, el mismo cuerpo bomba que tiene el 83 en capacidad. Excelente, tiene 1.500 galones por minuto. ¿Ya? Que tiene 3.000 y más agua, 3.800, una cosa así. Pero también nos puede tocar esta realidad, pues. ¿Qué pasa? El 71 también, carro gringo, buena bomba, bien hecho. ¿Cuál es la capacidad de la bomba 71? Esto no es obligación que se lo sepan, pero es importante que por lo menos sepamos más o menos, preguntemos si es que nos llega a pasar. Este carro tiene una bomba de 500 galones por minuto. ¿Ya? ¿Por qué les puse el 71? Porque en varios incendios, no sé si es lo último, pero por lo menos cuando yo estaba un poquito más activo, pasó que me mandaban el 71 hasta hacer el 83. ¿Ya? Y el 83 ya tiene una bomba de 1500, el monitor es de 1250 galones, pero la bomba del 71 es de 500. O sea, con suerte alcanzo a llegar a un tercio casi, 2.000 litros, sí. Casi un tercio la capacidad del monitor del 83. ¿Ya? Y aparte este carro tiene 2.000 litros de agua, también tiene poquita agua. Entonces, ¿por qué les puse estos ejemplos? El caso del 21, el 32 son bombas que a lo mejor nos van a entregar un caudal suficiente para alimentar el 83, que es uno de los, las piedras en el zapato que hemos tenido a lo mejor en la última emergencia o en el último tiempo en el cuerpo, porque creo que el desafío de mantener el 83 100% abastecido, creo que nunca ha sido como, nunca se ha cumplido en un 100%, ¿ya? Creo que ahí estamos al de como cuerpo en ese sentido. Y tenemos la capacidad de hacerlo. El problema es que yo creo que a lo mejor esos procesos a lo mejor no los tenemos tan aceitados. Y pasa por lo mismo, por el desconocimiento a lo mejor del material que tiene el cuerpo. Y pasa muchas veces que, claro, te mandan el 71 hasta el 83, pero no tiene sentido porque al final la capacidad de esa bomba es mucho menor a lo mejor a otro carro. Es preferible que a lo mejor te manden el 82, el 42, el 62, a que te manden en el fondo el 71 para abastecer. Eso con los términos generales. Ahora relacionado al abastecimiento, tenemos, ya vimos que en el fondo... Ahí le mandé un regalito por el chat. Ah, muy bien, capitán, siempre preparado. Acá es importante que ya, perfecto, llegamos hasta la bomba. Si pensamos que tenemos el pitón ideal, un monitor de 500 galones, tenemos una armada de 70 en paralelo, que tenemos una pérdida por roce
baja. Tenemos una bomba como la del 83, que son 1500 galones. Llegó el 21 a abastecerme con sus tiras de 4 pulgadas, perfecto. Pero si nos vamos 100% a los estanques, tenemos 4000 litros. O sea, el agua se me va a ir en nada. Tengo que abastecerme. Digo, no, y llega el 21 y dice el capitán o el chupe, lo que sea, no, capitán Octava, la verdad es que estamos abastecidos de grifo, así que estamos listos. Ayudante, ¿cuánto es el desalojo de un grifo según la norma chilena más o menos? Creo que eran como 1500, no era 1500. Era como 2000 y algo, ¿no? 1000 litros, Brenner. Creo que por norma son 960, pero se redondea luz. Sí. Son 960, ¿ya? Pero estamos redondeando la luca. Entonces, claramente, toda nuestra estructura hacia adelante se nos va a las pailas, porque al final tenemos el mejor carro, tenemos las mejores tiras, tenemos el mejor monitor, pero el abastecimiento que tenemos no nos va a entregar más allá de 1000 litros. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestra estrategia falló. Brenner o alguien... Faltó los mejores bomberos, Brenner. Ojo. Sí, me faltaron los mejores bomberos. Ignacio, dime. Pero tengo entendido igual la norma es que en el cuadrante al menos un grifo tiene que tener eso, o todos los grifos tienen que tener eso. Mira, No sé si hubo alguien... No sé, esa respuesta no la tengo, pero yo me quedo... ¿Quién la tiene? Yo, capitán. Dale, Sí, Monjo, así es. La ciudad está dividida en cuadrantes de cuarteles, en realidad, se llaman, que están por cantidad de cuadras, metros y todo el cuento. Y la norma te exige que un grifo debe tener 16 litros por segundo, 960 litros por minuto, al activarse para un incendio. Ahora, por eso es malo, las compañías se defienden y dicen, oye, los grifos, se han abierto 3 grifos en 3 cuadras. Por eso los caudales bajaron. Entonces, la normativa es en base a un grifo en esos cuarteles. Ahora, si obviamente tú tienes la suerte de que estás en un cuartel y a una cuadra más allá es otro cuartel, que eso es imposible saberlo, a la rápida, podrías tener 2 grifos cumpliendo la norma con 1000 litros. O sea, pero pensemos que son 960, claramente nuestra estrategia en el fondo se va a la B. No nos va a dar en el fondo el ingreso de agua para poder alimentar esa estrategia como tal, ¿ya? Consideraciones referentes a los grifos, bueno, que lamentablemente pertenece al sistema de red de agua potable urbana, que eso nos genera que el caudal real en el fondo va a variar dependiendo de la hora del día, si es la mañana, la hora de almuerzo, la madrugada, etc. Es algo que también hay que considerar. Por lo tanto, nuestra estrategia ahí se nos va a la vez. Y vamos a tener que empezar a entrar a otro tipo de abastecimiento, que vamos a conversar ahora en adelante. Tenemos la opción de agua abierta, que lo hemos visto en un par de incendios en Viña, algunas tomas de decisiones bien inmemorables, como en el incendio en Persa, cuando la segunda se armó de la pileta o la piscina, lo que sea, que está en la Plaza de Viña, algunas armadas desde el estero, etc. Que si bien es un recurso que de repente son medio reales a utilizar, pero está. Y hay que ocuparlo y planificarlo bien, insisto. En esa planificación que ya no depende tanto a lo mejor del bombero que esté pitoneando, sino que depende ya de una estructura de mando un poquito más arriba. Siempre es importante primero verificar el estado del agua, calcular la cantidad de agua disponible. O sea, si ya lo que mencionamos antes de la armada de los pollos, que si nos equivocamos porque el grifo estaba seco, era un cacho volver a armarlo y perdemos tiempo y se desordena el trabajo. Armar una armada de chorizos es mucho más lento porque hay que bajarlo, son toscos, necesitan ayuda, etc. Por lo tanto, es importante calcular eso, ¿ya? Verificar el caudal máximo de la bomba que está aspirando, es lo que les decía al principio. O sea, no vamos a poner, por ejemplo, al 102, que es una bomba que tiene más o menos casi más de 20 años, que tiene también un 690, que a lo mejor en sus mejores tiempos podría haber aspirado 2000 litros por minuto, versus a lo mejor poner el 32, que es una bomba de 1500 galones por minuto, que a lo mejor puede abastecer un par de carros a la vez, ojalá con tiras de mayor diámetro, etc. Otra consideración importante, bueno, mantener una presión constante en la zona donde se está aspirando para evitar el taponamiento chorizo. Eso pasa cuando estamos aspirando desde esteros por lo general, o algún canal que puedan haber piedras, tierra, etcétera, que nos pueden ensuciar el cuerpo bomba y generar algún daño. Y lo otro es que
Yo la única vez que lo he hecho ha sido practicando nomás, que es aspirar desde el mar. Yo creo que por la condición de nuestra costa es un poco difícil por la altura, pero también está la opción en caso de que sea necesario. Sí, si se hace, hay que tener mucho cuidado con la limpieza del material después de eso. Por otro lado, que esto es como algo que ya fue como una moda hace un tiempo, y que yo creo que el único cuerpo en Chile que lo tiene como mucho más aceitado es Santiago. Acá en Viña tratamos de trabajar con piscinas, pero siento que no lo tenemos bien aceitado, no solamente como en el concepto, sino que en algunos conocimientos generales de hidráulica de nuestro material. A mí me pasó cuando estuve de capitán hace un par de años atrás, algunos capitanes defendían su carro aljibe con bomba, defendiendo en el fondo la posibilidad de llegar a trabajar en el incendio con ese carro. Y la verdad es que esos carros están diseñados para botar el agua de la manera más rápida posible, que tenga bomba, un plus nomás. Y si claramente el compadre llega primero y lo van a linchar, bueno, sacáis un chorro en el fondo para calmar en el fondo la tensión del ambiente, pero en el fondo eso. Y el trabajo en las piscinas es un trabajo que tiene que ser súper coordinado. Viña tiene los recursos para hacerlo, tiene bombas que permiten trabajar con esto, tenemos aljibes que tienen descargas rápidas, la municipalidad también algunos aljibes con el sistema de descarga rápida que apoyan este sistema, pero siento que todavía no lo tenemos bien aceptado. Pero de manera súper básica funciona que nosotros tenemos un punto de abastecimiento que puede ser, como un ejemplo un poco más práctico, en el estero de Viña, que puedo tener un par de bombas aspirando del estero y llega el aljibe y lo llenamos lo más rápido posible, como una parada en pits, y ese aljibe va lo más rápido posible a la emergencia y bota el agua en un punto de abastecimiento o un punto de descarga, ¿ya? Que tienen diferentes nombres, dump site, punto de abastecimiento secundario, punto de abastecimiento de descarga, etc. Pero la lógica es que llega, bota el agua y va a buscar agua de nuevo. Eso es súper. ¿Y por qué se los comento acá? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces piensan que el 83 hay que abastecerlo de esa manera, como ya, que íbamos a hablar un poco del 83 en un par de días más. Y la verdad es que sí, uno puede sacar el máximo rendimiento, pero implica una logística mucho mayor. No solamente de la cantidad de piscinas, si contamos a lo mejor con el material suficiente para hacer el trasvasije entre piscinas, sino que también tenemos una limitante de espacio. El 83 ocupa ya una vía, con las patas ocupa una vía y media, y con las piscinas ya empezamos a pensar en 2 calles o 2 calles y media. Y la realidad de Viña es que no tenemos muchas veces esa disponibilidad de espacio para poder armar esto. Y empezamos a trabajar de la manera que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y la pregunta que yo creo que es uno de los focos de esta academia y que ha sido como la tónica de los últimos incendios que ha tenido el cuerpo es que ¿es fácil abastecer el 83? Y le pregunto a mi teniente segundo. Fácil es. Saber hacerlo es lo difícil. O que lo sepan hacer es lo difícil. ¿Por qué crees que es difícil que lo hagan bien? Yo creo que es por desconocimiento de qué es lo que se requiere para abastecerlo como tal. No de parte de nosotros, sino que de quien se encargue del abastecimiento o cómo organizar el abastecimiento para poder entregarle el agua suficiente al 83. Y más sobre las condiciones COVID que estamos hoy en día. Perfecto. Oye, le voy a pedir ayuda de nuevo a la guardia. Oye, Brenner, Teniente. un comentario, que yo creo que no es tan difícil abastecerlo, o sea, armar el sistema de abastecimiento para 83. Lo difícil es poder mantener, por mi experiencia al menos, es poder mantener el flujo constante de agua que necesita el 83 para poder trabajar. Exacto. Porque podéis tener todo armado, que puede ser más o menos sencillo, pero si no tenéis la cantidad de agua que necesitáis, no va a servir de nada cómo abastecemos, cómo hacer el sistema de abastecimiento. Vais a estar tirando como puro escupos nomás, así a poco. Sí. Oye, es lo que ha pasado el último tiempo. Y hay otro factor que es súper importante, y es que en general abastecer un cargo como este
requiere el trabajo coordinado de no solo una compañía, sino que al final es en general de la institución. Y yo creo que ahí hay un problema de conocimiento, efectivamente. Hay gente que sabe, pero es poca. Hay compañías que dicen saber, pero en verdad son algunos bomberos puntuales de esas compañías que se manejan en temas de hidráulica, así como grandes caudales y todo lo demás. Pero lo otro que pasa, y ponte tú, yo creo que ahí el mejor ejemplo es el incendio de la botillería en la calle del Paraíso, al frente de la Copec, donde probablemente agua tenía ahí, pero no sacáis nada, o sea, no vais a poder tirar agua con el 83 de manera estable, si es que ponte tú te mandan, la decisión es que te abastezca un carro con una bomba chica y los carros con bombas grandes están ocupando pitones o armadas de ataque así con tiras, ¿cachai? Entonces Sí. ahí es donde yo creo que un poco, yo creo que lo apuntaba, no me acuerdo si el 8.3 o el 8.2, que al final llevar esto a la práctica en una situación de emergencia es donde se complica. O sea, nosotros en marzo hubo un ejercicio de abastecimiento en el Sausalito, donde yo creo que logramos tener un abastecimiento más o menos constante del carro, con un caudal importante, pero todos los esfuerzos estaban concentrados en abastecer el 83, y lo otro es que no había toma de decisiones, o sea, era una persona o dos las que estaban dirigiendo la maniobra y todo estaba enfocado en eso. Nadie se le ocurría sacar un pitón y tirar agua por su cuenta, y ahí yo creo que es donde empiezan a generarse los problemas. Sí, no, muy Ahí, bueno tu punto. Brenner, Dime. en la misma línea, y bueno, fue lo que nos pasó también ahí en calle Batuco, creo que se llamaba, ahí en la Avenida del Paraíso. También, pues, yo creo que el error conceptual también es entender que un carro que nos pase agua al 83 o no es abastecimiento primero que todo. Entonces, nos confiamos en que estaba la cuarta en ese momento. Don Carlos se quiso hacer cargo de la torre, entendiendo que, no me acuerdo quién venía a cargo de la cuarta, conversó con Don Carlos y le dijo, sí, nosotros lo abastecemos. Y simplemente nos pasaron el agua del carro y pasó 2 minutos y nos quedamos sin agua. Y ahí nos dimos cuenta que no estaban armadas las piscinas, simplemente se atrasaron en ese cuento y se generó un problema bastante importante. ¿Cuánta agua guardan las piscinas? Son 8.000 litros monos en las piscinas que tiene Viña. Brenner, voy a comentar algo también que muy bien lo han expresado de esta forma, y también todo se resume a un poco lo que comentaron. En general los bomberos funcionan medios como luciérnagas, donde hay fuego tratan de estar, las luciérnagas están a la luz, y se olvidan lo importante de la cadena logística, que en este caso es el agua. Y también hay un tema de los mandos, que les pasa lo mismo. Esto es transversal, desde los chupes hasta arriba. Y era importante, en el incendio, por ejemplo, de Uno Norte, de uno de los últimos que hubo, botaban el agua súper rápido, el 83 tenía conectada a piscina, como bien dijo el 83, el sistema estaba armado muy bien. El tema es que cada aljibe se demoraba media hora en llegar. Entonces, el foco se ha ido mucho a la piscina, llenar la piscina de rápido al lado del carro, que va a tener 8.000 litros y se va a ir en 3-4 minutos, pero el foco en realidad no debe estar ahí. De hecho, eso es la parte más simple, es como abrir el grifo. El foco es cómo llenamos los aljibes. En el caso que vamos a armar aljibes, y además de potenciar el uso de las piscinas con grifos cercanos. Yo puedo poner grifos a la piscina, hay todo un sistema que se puede potenciar, y no se potencia por desconocimiento. Ahora, esto lleva un buen tiempo. Nosotros nos pusimos en algún momento, después de haber visto esto repetitivamente, el objetivo de capacitar a las compañías, y ahí los oficiales y otros bomberos más han participado en academias en las otras compañías donde se ha ido instruyendo esto, porque al final no sacamos nada diciendo, oye, no nos abastecen, si nosotros mismos no nos ocupamos de llevar esa información a las demás compañías para que lo hagan bien. Ahora, el cómo ellos van a llegar rápido su aljibe ya es tema de ellos, pero nosotros tenemos que decirles, oye, llénenos la piscina, pero para llenar bien la piscina tenéis que abastecer bien tu aljibe. ¿Cómo lo hacéis? Ya es problema tuyo.
y porque ahí tiene que entrar el cuerpo, entrar a picar, por decirlo así. Pero eso es re importante que ustedes lo sepan, y si les toca estar a cargo, muchas veces tenemos carros haciendo nada al lado del incendio que podrían estar en un grifo a 20 cuadras, va a estar fome, aburrido, pero es su pega, y al final eso va a apagar el incendio, no el 83. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener eso nosotros también medio, no solamente nosotros que nos conecten y nos den agua, somos responsables también de hacer que culturizar a la gente que debe hacer lo otro. Sí. Yo, capitán, una pregunta, porque yo no sé en ese sentido si en los últimos incendios en el pub han armado piscinas o en general las piscinas las arman en el PAS. No, el que hace el Cuerpo de Marina del Mar hasta el día de hoy es poner 1 o 2 piscinas en el incendio y llenarlas como puedan. No existe un punto primario de abastecimiento. O sea, de hecho, ese día el maquinista me comentó, el de Uno Norte, y le dije, oye, estáis demorando media hora en llenar. Y después se partieron demorando mucho menos. Y es porque estaban llenando en un grifo muy penca, y después decidieron alguien así por suerte cambiarse a un grifo y el otro grifo estaba muy bueno y lo llenaba muy rápido. Pero eso fue a los 45 minutos. Entonces ya el incendio en realidad daba lo mismo, que llenaran rápido. Entonces ese tipo de decisiones, ¿cachai? O sea, al final la respuesta hace la diferencia. Están llenando de un grifo, como cualquier carro. Sí, y efectivamente, como dice Brenner, hace la diferencia. Y ese día, por ejemplo, el 61, que estaba en la 9ª, estaba como UR92, no hizo nada en el incendio. Ese carro lo pueden haber mandado a un grifo a levantar presión y llenar más rápido los carros. No, y le pasaban los 3.000 litros de una. Los 3.000 litros más el grifo y reducir mucho el tiempo. Entonces hay todo un tema ahí de por medio. ¿De cuánto el monitor del 83 de nuevo, por favor? 1.250 galones por minuto. 4.000 litros. O sea, la piscina dura 2 minutos. La piscina dura 2 minutos y el estanque las gracias. Yo algo que agregar, Brenner. ¿Quién es? Habría que tener una piscina cada 2 minutos llena, ¿no? La guardia. Imposible si es que no tenéis 3 o 4 carros abasteciendo esa piscina. Que ahí además hay un sistema de piscinas, pues. Hay que tener 2 piscinas acopladas con un sifón para hacer el traspaso. Hay varios sistemas. La guardia, ¿qué me decís, José? Yo que va de la mano con todo lo que han dicho, que básicamente es súper fácil, por así decirlo, armar todo el sistema, o en sí va a costar, puede ser muy poco tiempo, pero en sí depende al final de qué carro esté abasteciendo, la cantidad de agua o el flujo de agua que tengamos. Pero también no hay que dejarse llevar con qué carro nos abastezca, porque yo me acuerdo que en el Acuenta nos abasteció el 32, que en sí de base sabemos que es buen carro, buen cuerpo bomba, pero yo estaba arriba de la torre y estuvimos, yo creo que como media hora sin agua y uno puede usar, bueno, pero un carro bueno, buen cuerpo bomba, pero ahí depende de quién esté al mando del otro carro, o quién esté de maquinista. Este es un sistema, que es lo que les expliqué al principio, que la hidráulica en el fondo no es solamente el pitón. Podéis tener el mejor pitonero y con un Ferrari de pitón. Pero si te falla todo el sistema para atrás, desde la piscina, el grifo, la bomba, el operador, muere, no funciona. Pasó lo mismo en 13 Norte. 13 Norte con el 42 pasó exactamente lo mismo. Como dice el Capi, por lo que veo, sin estar mucho presente con ustedes, pero como que Viña todavía, el bombero quiere ir al fuego en nato, pero no se preocupa de lo que está detrás. Nosotros antiguamente, la octava era muy reconocida por sacar agua desde los lugares más recónditos para abastecer a las compañías en el centro cuando teníamos todas las mismas unidades. Y creo que sigue, por lo que veo, sigue el mismo problema. ¿Del desagüe? Correcto. Tratamos, claro, y eso también se ve en la ubicación de las unidades, que tratamos de llegar casi con el carro a la cocina del incendio. Entonces hay varias cosas que yo creo que son un poco más estructurales, y que va con lo que les comentaba al principio, que acá tenemos que dejar de ser un poco miope y tratar de darnos un espacio para pensar. Aquí nadie está pidiendo que seamos bomberos de la nada, si tengamos una hoja en Excel perfecta para calcular más o menos, necesito 355,5 galones por minuto para apagar el incendio, no. Pero sí que nos demos el espacio para hacer las cosas un poco mejor. Y eso parte en el fondo para analizar la hidráulica completa desde el pitón hasta dónde saco el agua. Y la respuesta en el fondo a si es fácil hasta el 83, claro, es fácil si es que lo conocemos bien. Si es que sabemos que es una guata sin fondo en el fondo del 83, porque el consumo de agua que tiene para el monitor es altísimo, por lo tanto tengo que tener la estructura atrás para darle esa cantidad de agua.
Y para Ahora, esa Brenda, cantidad de agua, voy a hacer perdón. déjame hacer una aclaración puntual, que ahora me cayó con la pregunta el mono de cuánto es el monitor. El monitor es automático y Exacto. ese caudal es el máximo. El máximo. Entonces, el 83 realmente es muy útil también por el ángulo de ataque que tiene, está alto, si es que llegamos. Entonces, hay muchas veces que con 2000 litros por minuto va a ser suficiente Sí, para apagar el incendio, porque la condición donde está el monitor desde altura va a hacer que vaya a la base del fuego. Entonces, tampoco hay que pensar que nosotros vamos a tirar 4700 litros por minuto. El pitón lo regula el maquinista y ve cuánta agua le va a tirar, dependiendo de cuánta agua tiene, obviamente. Pero muchas veces los incendios dan para 2000 litros o 2500 litros por minuto, más que eso. Capitán, Entonces, la pregunta igual se mantiene porque... independiente de eso, tenemos que tener esos 2.500 o 2.000 litros. Tenemos que pensar para los 47, pero independiente de eso. Te tienen que estar llegando 2.000 litros en alguna fuente por minuto. Entonces, si tenías los tanques de agua abierta, te va a durar 4 minutos. ¿Vas a tener un carro cargando 8.000 litros ahí, botando 8.000 litros cada 4 minutos? No, si no estoy diciendo que la pregunta no está, estoy diciendo que dentro de la estrategia que vamos a usar, que vamos a definir si ataque defensivo, ofensivo, lo que sea, ¿no? En el 83 principalmente ataque defensivo, ahí la táctica que vamos a usar todo va a depender un poco también de lo que queremos. Yo no saco nada pidiendo 16 aljibes, más encima con un sistema mal armado, o más, si es que al final quiero tirar 2.000 litros. O sea, conseguir 2.000 litros es mucho más fácil que conseguir 4.000, ¿ya? Porque lamentablemente es como medio exponencial, como decía Brenner, en algunos casos. Entonces, definiendo eso, que es importante, ya yo voy a definir más o menos, necesito más o menos tanta agua, no necesito el máximo. De hecho, yo creo que ni un incendio que haya intentado tirar el máximo caudal, ni uno. Porque No ha podido. Y hemos apagado incendio igual. Otros habían sido una fogata gigante y no hemos hecho nada, pero otros sí lo hemos apagado. Sí. ¿Cuántos carros han abastecido en forma regular a la 83 en los incendios que ha operado en forma constante? ¿Cuántos carros destinados a abastecerla? Ah, ni idea, pero eso siempre ocurre a los 45 minutos, cuando ya el incendio se apagó casi solo. Sí, es el tema. Es un tema y hay que... Por eso es que, como matemática fácil, por lo menos 3 carros deberían estar dedicados en la función de abastecimiento, que tiene que estar en llenar la piscina, en hacer el convoy. Muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo con eso. De hecho, deberían estar los 3 aljibes destinados. Los 3 aljibes deben estar destinados al 83, si nos vamos como a esa métrica, esa matemática simple, en el fondo. Oye, volviendo a la pregunta, para avanzar, porque está pasando ahí el tiempo. ¿Es fácil? Sí es fácil, si es que conocemos bien el 83. Como dijo el capitán, los que tienen que evangelizar este tema somos nosotros, y en una emergencia, si nos tiene que abastecer, por ejemplo, la cuarta, la segunda, etcétera, tenemos que saber en el fondo cuáles son las condicionantes que nos permiten a lo mejor facilitar esto. Ahí le voy a pedir ayuda a la guardia, pero lo primero es que tenemos una diferencia de la operación del abastecimiento de la torre, que en el fondo es el mayor desalojo que podemos tener en los 83. Por eso les puse este ejemplo, ¿ya? Cuando tenemos un maquinista y un operador, operamos el cuerpo bomba para alimentar la torre. Y acá hay algunas consideraciones en particular, que son algunas ventajas y desventajas. Si nosotros queremos operar en el fondo no aspirando, sino que nos abastezcan, la ventaja es que a lo mejor podemos trabajar en un espacio un poco más reducido, y las desventajas es el caudal, porque vamos a depender de, primero, si nos llega una sola línea, si nos llega en paralelo, si es de 75, si es de 4 pulgadas, qué carro nos está abasteciendo y con qué a lo mejor consistencia nos está abasteciendo. Y por otro lado tenemos la aspiración, que la ventaja es el caudal, porque en el fondo vamos a estar sacando el mayor provecho al carro, y la desventaja principalmente del espacio, y también en el fondo lo que comentábamos antes de esta secuencia o que este proceso está aceitado. Si la piscina se me da en 2 minutos y voy a estar media hora sin agua, no tiene mucho sentido. Y ahí en esto le voy a pedir a la guardia, porfa, si puede mostrar el cuerpo bomba del 83, porque hay una consideración que yo no sé si todo el mundo lo sabe. Así que voy a dejar de compartir. ¿Ahí está? ¿Puedes mostrar el panel de la bomba, José? Al tiro. Ya. Acá en el 83 hay una consideración que fue algo que dentro del proyecto se le pidió a la fábrica. Es que el ingreso a la bomba, que son iguales en el fondo entre el panel de trabajo y el panel del lado del copiloto, es que tenemos la succión de 6 pulgadas. Perfecto. Yo con eso en el fondo puedo conectar los chorizos y puedo trabajar. En el caso de los gringos trabajan con tiras de mayor diámetro, por lo tanto a lo mejor no voy a tener una piscina, pero voy a tener, no sé, un carro a 50 metros, pero con tiras de mayor diámetro que van a permitir mover un caudal importante. La realidad de Viña no es así. ¿Ya? Tenemos una compañía, creo, que tiene tiras de mayor diámetro, que es la segunda, que tiene tiras de 4 pulgadas, que tenemos el traspaso y todo, pero es la única compañía, la segunda está por el servicio y quedamos colgados. Y es por eso que
los gringos, aparte de la succión, tienen una entrada de 70 al cuerpo de bomba, ¿ya? La diferencia de este carro es que tiene 2 entradas de 70 por lado al cuerpo de bomba, ¿ya? Y eso es algo que, insisto, yo no sé si todo el mundo lo sabe. Y eso, ¿qué ventaja nos da? Es que nosotros podemos recibir agua para el cuerpo bomba por 4 partes. O sea, nos pueden estar haciendo lo mejor si queremos sacar el máximo caudal de la torre. No tenemos piscina, no existen, y tenemos condiciones ideales que los 2 carros están aspirando al estero. Nos pueden hacer un armado en paralelo, los 2, y llegar al 83. ¿Ya? Eso es súper importante porque de repente en los últimos incendios, por el personal y porque tampoco hemos contado con operador, no han abastecido directo a la torre, que lo vamos a ver después. Pero en el caso que tengamos esas condiciones y vamos a ocupar nuestro cuerpo bomba, privilegiemos, si es que se puede, ojalá, el tema de las piscinas para sacar el mayor caudal, siempre y cuando el proceso esté aceptado a nivel estructural del cuerpo. Y si no es posible, que nos abastezcan, ojalá, con más armadas, por un tema de movilizar el caudal. Porque yo por una sola línea de 70 es imposible que yo pueda desalojar 4.000 litros. Voy a tener que mandar una presión infinita, que no es viable, ¿ya? Por lo tanto, tengo que trabajar en armar en paralelo, y si es necesario a lo mejor armar 4 armadas de 70 para alimentar este carro, bueno, tenemos la posibilidad, ¿ya? Eso es una cosa. Gracias, José, eso era. Una pregunta. Dime. 4 milímetros, o sea, 4 pulgadas, ¿a cuántos milímetros equivale? ¿O 75 milímetros? ¿A cuántas pulgadas? Como para tener más o menos una referencia, o cuánto aumenta, por así decirlo. 4 pulgadas son 100 milímetros, ¿es cierto? ¿Oigan? Una pulgada son 254. Es fácil, 250, 3, 75, 4, 100, 5, 125 y 6, 150. Número redondo. Gracias. Una referencia. Ya. Y bueno, la otra alternativa de abastecimiento en el fondo del 83, si queremos desalojar como el pitón de mayor desalojo que tenemos en ese carro, que es en la torre, solo con maquinista, que quiere decir que nos tienen que abastecer en el fondo directamente la torre, tiene ventaja y desventaja. La ventaja en el fondo que nos da la posibilidad de adaptarnos, mejora el espacio disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en un pasaje entra solo el 83 y no puedo armar piscina, no puedo meter otro carro, etcétera, y a lo mejor por distancia, etcétera, puedo armar directo a la torre. Una alternativa cuando no tenemos el recurso humano suficiente, que en el caso cuando no tenemos, por ejemplo, un operador y tenemos solamente el maquinista o cuartelero, o simplemente en el caso, por ejemplo, ahora del COVID, estamos con poca dotación. Entonces es mejor priorizar en el fondo el trabajo de bombero más que la operación como tal de la torre. Las desventajas de este trabajo, bueno, es la eficiencia depende de la bomba que te está alimentando la escala, ¿ya? Y la estrategia de utilizar. Uso de más recursos, o sea, tengo que tener una bomba anclada para que me levante presión, que era lo que pasaba con el 83 antiguo, con el 23 antiguo. Y lo más importante, y creo que lo más delicado, es que perdemos el control sobre la presión de entrada a la torre. Si tenemos un cuartelero que está bien coordinado con el maquinista o con el OVAC de la octava, va a andar bien. Pero si es un cuartelero o maquinista que es medio acelerado, a lo mejor en su cabeza va a pensar que no mandé por la alta presión porque este carro hay que tirarle harta agua. Y podemos generar un daño en la torre, activar la válvula de despiche, etc. ¿Ya? Ahí, José, te voy a dar el paso de nuevo porque es importante que muestres, porfa, el siamés, que fue una de las últimas adquisiciones que hizo la Capitanía, y en la entrada trasera, porfa. Vamos al tiro. ¿Queréis que ponga el siamés? Ya, pues perfecto. Bueno, eso, muéstralo ahí primero. Ese es un siamés que es una entrada de 110, si no recuerdo. 125. 125, perdón. A 2 de 75, o 70 en el fondo, otra de 70, ¿ya? La idea es que cuando pase la segunda opción de las que les comenté, que tenemos solamente un maquinista o solamente el cuartelero y se tome la determinación de utilizar la torre y nos tenga que hacer una unidad, utilicemos este gemelo o siamés en el fondo para que nos puedan armar, ¿ya? En paralelo, para poder sacar el máximo rendimiento y no caigamos en una presión excesiva al sistema.
insisto, yo a lo mejor por una tira 70 puedo forzar a que aparezca o que se movilice más agua, pero eso implica que yo voy a tener que meterle mucho más presión. Y ahí las tiras están diseñadas para trabajar con una presión puntual. Si la supero, puedo reventar la tira. La escala también está diseñada para trabajar, o la tubería está diseñada para trabajar a una presión puntual. No la puedo saturar, etcétera. ¿Ya? Entonces son consideraciones que tenemos que tener en claro. Eso, vale, José. Brenner, yo algo cortito. Dale. El siamés este llegó hace, creo que poco menos de un mes. Y antes de esto, como no teníamos como para hacerle entrar en paralelo, antes creo que se usaba poner la trifulca, sí, y ahí así estás conectada. Pero sí, también tenemos usábamos este antes, que es de 125 a 70. Entonces este lo conectamos ahí y hacíamos eso. Sí. Y lo bueno de este, que también se puede hacer en teoría simple, porque tiene esta chapaleta. Entonces, si es que tenemos en cuenta que, no sé, nos va a abastecer el 102 o algún carrito medio antiguo que tiene cuerpo un poco más débil, también se puede poner y poner una de 70 si es que no le da al carro para hacer en paralelo. O sea, el paralelo ahí todo eso una salvea. El paralelo siempre es positivo, independiente de la capacidad del carro, porque claro, te mueve caudal. Al dividir el caudal voy a necesitar aún menos presión, por lo tanto voy a forzar menos ese carro. ¿Ya? Así que eso es siempre positivo. Les vuelvo a compartir la pantalla para eso. Gracias. Brenner, dime. Esa entrada trasera con el gemelo, ¿eso llega al tanque o llega a la bomba? No, llega esa entrada, es una entrada y salida. Esa entrada llega directo a la escala, una entrada directo a la torre en el fondo, y tiene una doble función que en el fondo, como viene el cuerpo bomba, funciona como salida, pero no llega al estanque. ¿Ya? Okay. No un ingreso de agua como el cuerpo bomba como tal. Perfecto. Vale. Bueno, y la gran pregunta, por todo lo que hemos visto, con el juego de emoción de galatero, hemos visto algunas cosas más rápidas, etcétera, es que, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué hablamos tanto de hidráulica, de caudales, de presión, si nuestro objetivo es tirar agua y que la gente vea que estamos tirando agua y apagamos el incendio, perfecto? Es porque nosotros tenemos que dejar un poco el concepto del pitón psicológico, ¿ya? O del chorro psicológico, o que, oye, el que arma más pitones es más bacán, o lo que sea. De repente hay incendios que necesitan poca agua y incendios que necesitan mucha agua. Y para eso tenemos que entender toda la logística que hay detrás. ¿Qué pitón voy a elegir? ¿Qué armado voy a elegir? ¿Qué carro bomba tengo? ¿Qué abastecimiento tengo? Y todo lo que hemos conversado en este minuto. Y aparte de eso, nuestro procedimiento operativo estándar, que no hablan mucho de hidráulica, pero sí te definen algunas cosas necesarias. ¿Y por qué lo comento? Porque si somos puristas, y por ese motivo en un incendio estructural hacen un sumario, por ejemplo, que no creo que lo hagan, pero ¿por qué en vez de que se te haya quemado una casa, te quemaron 10 casas? Y se dan cuenta que tú estás trabajando con un cuadrafoc, perfectamente te podrían pasar a consejo a lo mejor por no estar cumpliendo un procedimiento, o un procedimiento de comandancia. Es a lo mejor una volada súper como grave, pero puede pasar. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto y entendamos en el fondo lo que tenemos en nuestros carros para poder cumplir con esto. Súper fácil o súper rápido en el fondo. Tenemos dos POE que hablan de incendios, principalmente el uno que habla de combate a incendios estructurales y que habla principalmente que podemos ocupar máximo 3 tiras 50 por las pérdidas por roce, etc. Y si queremos alargar tiras 70, que eso se ha mantenido desde mucho tiempo. Y lo importante es que nosotros tenemos que trabajar con un pitón con capacidad mínima de 185 galones por minuto. Por lo tanto, el cuadrafoc para un ataque ofensivo en un clave 1 no nos sirve. Si nos vamos a esa métrica, a un pitón que tenga esa capacidad, ¿ya? Porque yo puedo trabajar, por ejemplo, con el Midforce, que llega hasta 800, pero tiene un rango que puede llegar mucho más bajo de eso. Pero tengo ese rango para poder trabajar. El ataque defensivo, bueno, 500 galones o más. En el POE en altura, habla principalmente de las armadas interiores, las armadas exteriores en el caso que sea necesario, pero es importante acá el material mínimo que tenemos que contar, que es 2 tiras cuartel 50 en el fondo para poder generar el ataque inicial, y pitones adecuados, que ese es otro punto. ¿Qué es un pitón adecuado? No sale especificado, pero en el fondo para nuestro caso puede ser un pitón de tubo, o puede ser los pitones que están en la gama de altura, o el paquete circular, un dual force, un mid force, que nos permiten tener este tema. Lo mismo que les decía antes, poco fuego, poca agua, mucho fuego, mucha agua, y esto no siempre se ve, ¿ya? Y aquí uno puede pegarse la lata viendo videos en YouTube, de repente fotos, lo mismo incendio de viñas, y tampoco tenemos que ser tan podemos mirar un poquito más allá el ombligo.
Y es que hay muchos incendios que uno los analiza ex post y dice, chuta, sabes que a lo mejor se podrían haber trabajado de mejor manera y la estrategia hubiese sido distinta. Y le voy a mostrar un par de fotos que creo que muestran un poco eso. Yo no sé si este compadre lo iban a linchar o no. Es fácil identificar de qué compañía es, pero es una foto X. Aquí no quiero pelar a nadie, pero yo no sé qué piensa ese bombero con una manguera de jardín tratando de apagar eso. ¿Ya? Y eso pasa, y insisto, o sea, es una foto de Fire Photo que salió a nivel nacional. No sé qué espera, ¿ya? Insisto, es el chorro psicológico, eso no lo tenemos que tener. Claramente si te van a linchar, dale, pero en condiciones normales no. Tenemos que apuntar de la mejor manera y trabajar en el fondo con una estrategia clara. Aquí otra imagen, incendio al parecer de Valparaíso. A lo mejor la foto es un momento de la historia, pero tiene una carga calórica importante y el chorro, la verdad es que con suerte de ser un Quadrafox de 500 litros, lo único que está haciendo es perder agua. ¿Ya? Insisto, acá esta foto la idea es para mostrarle que podemos tener una estructura para atrás increíble. Gracias a lo mejor a la evolución y todo, tenemos carros increíbles, bombas grandes, pitones increíbles, tira a lo mejor de mayor diámetro, pero ¿dónde fallamos? En la estrategia y en el que estamos haciendo. Este bombero le dijo, no, abramos porque viene el fuego. Perdiste agua, perdiste a lo mejor un recurso que no tenías, podías dañar a la gente, etc. Esto es una foto de Viña, ¿ya? Insisto, a lo mejor los carros que están en el 61, que me imagino que en esa época ya tenía la bomba 71 que se quemó, entonces era una bomba nueva. Tenía el 92, que es carro nuevo, tenía el 103 en esa época, un eje que por lo menos podéis tener un flujo constante de agua, pero también vale la pena de repente pegarle un pencazo a eso, viendo cómo está en un peladero. Claramente este incendio saltó mucho más allá después, pero en ese minuto la verdad es que no hizo mucho, po. La verdad es que no tenía mucho sentido. Otro incendio memorable de Viña, el Margarita, el año 2008, ¿ya? También. 2010. 2010, no, fue antes, Pablo, fue el 2008, si fue la versión 2009. Bueno, por ahí. O 2009. También se ve un par de armadas, pero se ven tiras de 50, no se ve ni un monitor. No sé tampoco si nosotros llegamos y la verdad es que ya están varias compañías trabajando. Pero claro, ese pitón psicológico no sirve. Cuando vaya a trabajar con un pitón de 1000 litros, a esa carga de fuego, nada, no lo voy a hacer ni cosquilla. Entonces tu estrategia va a fallar porque no estáis como... el objetivo de ese bombero era tirar agua nomás, como sea, ese es el objetivo. Y no es así, hay que pensarlo un poco más. Insisto, ¿no? Acá la idea de esto no es que nos peguemos la lata de 3 horas diciendo, uy, es que no, voy a sacar este pitón, y no, hay que actuar rápido, pero con fundamento, o darle una vuelta. Esto es un incendio en Santiago, también, un chorro medio psicológico. Una estructura de 2 pisos que no se completa, de partida un ataque exterior que, bueno, son realidades distintas, pero no está haciendo nada ese chorro. No sé cuánto estará desalojando, igual está a una buena distancia, pero nada, insisto, los chorros psicológicos no sirven. Otro incendio, vemos una cantidad, está bien, la carga da para un incendio de un ataque defensivo, ideal que hubiese sido con torre, con monitores, pero acá por lo que veo un pitón chico, los pitones a los lados, con suerte llega a la estructura, entonces ahí este fondo fallamos de nuevo en la estrategia. Valparaíso, también, incendios con mucha carga calórica y los pitones que se ven, no se ve un chorro que tú digas está desalojando sobre 1000 litros, 1200 litros, 1300 litros. Son pitones un poco medio pobres. Lo único que genera no es que perdáis el recurso y lo otro es que el incendio se te propague y te quede una emergencia mucho más grande. Esta es como para sacarnos ahí el incendio de Viña que comentaba el capitán. Acá se ve claramente una cantidad de chorro importante. Insisto, un momento, yo no estuve en este incendio, así que no sé si esto fue constante, pero es algo que implica una coordinación. Y la última foto que les voy a mostrar es que este fue un incendio que yo no fui. Un muy buen incendio ese, de la octava. Yo no fui, pero creo que fue muy bien trabajado. Fue un incendio ahí en Cochoa. No, fue en... Sí, en Cochoa, llegando a Cochoa, unas cabañas. Llegando a Cochoa, hay harto fuego. Y aquí es algo que la segunda foto les voy a mostrar, es que... Ahí. Si ven, no hay ningún rastro de inundación.
A lo mejor la foto no se ve tanto, pero el capitán nos puede explicar un poco más. Pero no hay ningún rastro de inundación. Los bomberos tenemos la fama de ser destructores, de que han escuchado de repente las noticias, ¿no? Hubo un piso afectado y 3 por agua. Y es porque somos como Cayo Carrera, pues. Como el objetivo es tirar agua, llegamos y abrimos el pitón y no sabemos, no queremos pensar si estamos desalojando los 1000 litros, los 800, 1200 litros, si tengo 4 pitones. Se apagó el incendio, pero tenéis 1 metro de agua en la casa, pues. Entonces, esto va a los dos lados. Nosotros siempre nos apuntamos a tener un buen caudal, mantener el caudal, a trabajar con pitones espectaculares, pero tenemos que tener en consideración el escenario que vamos a trabajar. No siempre tenemos, y vuelvo al inicial referente a los pitones, cuando trabajamos con el Midforce, la tendencia es ser abrirlo completo. Pero si yo, por ejemplo, se me está quemando una pieza, ¿es necesario abrirlo completo? Ahí les dejo la pregunta a ustedes. Yo creo que no, Creo que es mejor esperar, evaluar y ahí empezar a jugar con tu caudal. Pero eso siempre va a ser así cuando tú conozcas tu material. Si no lo conoces, va a abrirlo completo. Entonces, les dejo la tarea de que conozcamos el material. Yo sé que fue medio lento, traté de hacerlo lo más dinámico posible, pero y es un poco difícil como llevarlo como a esto tema un poco más virtual. Pero lo primero que tenemos que saber es el material que contamos nosotros. Y ojalá incentivando que conozcan el material de las compañías de apoyo. 4ª, 5ª, 6ª. O sea, por lo menos saber qué bomba tienen, saber a lo mejor algún material en particular, y si les toca trabajar con un pitón de la 7ª, que están trabajando en un llamado, oye, cierren, vean los 2 segundos, perfecto, y van a saber que es un pitón que tiene tales características y que voy a poder trabajar de esta forma, ¿ya? Y así no voy a poder generar que a lo mejor un incendio que se está quemando una casa completa, no arriesgarme a entrar con un pitón de 400 litros por minuto, y lo más que voy a hacer, voy a generar vapor. Así que eso por mi lado, capitán. Gracias, Brenner. Realmente creo, y para todos, por la participación que hubo, que fue bastante alta, se cumplió el objetivo de lo que de la academia en sí, lo que te había pedido 8.2 y todo. Con respecto a ese llamado, pocas palabras, ese llamado de la persona que fue a cargo, no recuerdo bien los participantes, yo llegué unos minutos después. Tomó una muy buena decisión estratégica y que fue hacer un ataque ofensivo cuando veía una opción que ardía violentamente por fuera. Hicieron una armada interior todo y como decía, o sea, para mí es uno de los mejores trabajos que he hecho en la octava. Ha hecho muchos buenos trabajos, pero ese fue de joyería. Yo cuando llegué y subí a ver, en realidad, no me acuerdo si era capitán o no, pero no había prácticamente ni una gota de agua y el fuego estaba apagado, habían destechado bien, había muy, muy buen trabajo, cuando alguien perfectamente pudo haber pegado un pencazo enorme para bajar el fuego, porque era mucho más fuego lo que se veía en la primera foto que mostraste, y que era una opción, pero acá se analizó muy bien el incendio y se trabajó hidráulicamente, se definieron cosas positivas. También alguien pudo haber pescado un pitón de 70, él le pegaba un pencazo grande, haberlo bajado, pero el resultado hubiese sido un poco distinto. Eso con respecto a ese llamado. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Brenner o hacer. Está perfecto en el timing ya de la academia. Si alguien quiere preguntarle algo a Brenner o comentar algo respecto a todo lo que hemos visto. Brenner o capitán oficiales, en algún momento contigo, capitán, conversamos esto que están haciendo algunas compañías de ocupar tiras de 4 pulgadas, 110, pero algo mayor a 75 para abastecerse el grifo al carro. Pero solamente como a modo de la perra, así como solamente esa tira corta para abastecer, no a manera de tener tiras de ese diámetro. Eso, sí, a ver, no, ¿en qué está? O sea, ¿en qué estatus dio, no dio? ¿Cómo se no? En cero estatus. La segunda tiene tiras de 4 pulgadas, de 100 milímetros, y alguna otra también creo que no estoy seguro si las tiene implementadas, pero yo sé que la segunda en el 21 lo tiene implementado y creo que en el 22 también tienen un par. No picó mucho, por decirlo así. Ahora, no sé si estabas tú cuando hicimos todo un estudio con respecto a lo mismo, y teniendo la perra, por su distancia, por ser muy corta, es prácticamente lo mismo a una tira de 4 pulgadas de 15 metros o de 20 metros, ¿ya? Pero obviamente al grifo siempre lo vamos a poder mejorar un poco su autonomía. Si es que tenemos tiras más grandes, nunca lo vamos a reducir, entonces vamos a poder sacarle el máximo provecho. Se puede hacer las inversiones, lamentablemente son bien caras ese tipo de materiales, pero se puede hacer. Ahora, ¿qué ganamos mucho?
va a depender también un poco lo que tenemos. Valpo, por ejemplo, tiene definido claramente cuáles son los grifos de alto caudal que tiran como 2.000 o 3.000 litros por minuto. Nosotros en Viña tenemos un par de grifos de alto caudal, pero están definidos también. La segunda los tiene claro, pero son por debajo en el estero, o sea, muy mal ubicados para nosotros, por decirlo así. Y dos, no recuerdo en qué parte van. Y para esos grifos, obviamente, sería ideal armar con 100 o con más. Y si no, se le pone un gemelo, o sea, una tifurta o un gemelo inverso, que por ejemplo tenemos en el 81, y se saca un armado en paralelo desde el grifo. Esa es como la solución parche, por decirlo así. Siempre va a ser mejor en paralelo que una sola de 70. O sea, tendría esa solución, pero no, estatus de avance de eso hay cero. No hay, para serte sincero. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo o alguna Ya, pregunta para yo- Brenes, si no para ir cerrando. Sí, Felipe. Brevemente, creo que conceptualmente es súper importante de que cada uno sepa las capacidades de los materiales que tiene cada carro. Sin embargo, en la práctica, no creo que eso pasa a un segundo plano si tal como se dijo, no tenemos un buen soporte de abastecimiento. O sea, el caudal que sale debe ser por lo menos igual al que entra. Si no, se genera este trabajo intermitente que es súper ineficiente para un recurso que puede ser mucho más útil en la práctica. Eso solamente. Gracias, Felipe. Ya, señores, va a quedar pendiente, les vamos a mandar un resumen de lo, así como si, no igual, para nada igual, pero así como se les mandó por acá el resumen de los carros, vamos a pedir a Brenes que haga el resumen de los pitones, o a la guardia si lo tiene, ahí vamos a gestionarlo a la oficialidad, a mandárselo a todos. Eso también eso se va a subir, en realidad, más que mandárselo, se van a subir este resumen de los carros y el de los pitones, el video de esta academia y la presentación de esta academia se va a subir en la carpeta de capacitación, que como bien saben, está todo disponible para todos.